Bienvenidos a todas y a todos al conversatorio América Viayala, centrado en la decolonización desde lo cultural. El tema que se abordará hoy es Palestina, un siglo de resistencia indígena, anticolonial y antirracista, a cargo de María Landi y Mónica Michelena Díaz. La presentación de las expositoras iba a ser dada por Mónica Puleri, activista charrúa del clan Laat, escritora, poeta, pintora, defensora de los derechos de los descendientes de los pueblos indígenas en Uruguay, que por razones de salud no está presente. Así que yo leeré una breve reseña de las expositoras. María Landi es analista y observadora internacional en Palestina. Tiene una maestría en Género y Construcción de la Paz en la University for Peace 2005. Es cristiana, feminista y activista de derechos humanos. Desde 2011 ha sido voluntaria en distintos programas de observación y acompañamiento internacional en Cisjordania. Es analista política y corresponsal del semanario Brecha de Uruguay, colaboradora del portal Desinformémonos y de otros medios independientes y alternativos. También escribe en su blog Palestina en el Corazón. Un interés particular de su compromiso con la causa palestina es dar a conocer la palabra de las comunidades cristianas palestinas y estudiar el fenómeno del sionismo cristiano en América Latina. Por otro lado, nuestra hermana y miembro del conversatorio, Mónica Michelena Díaz, es activista charrúa desde 1984, vicepresidenta del Consejo de la Nación Charrúa, y tiene una larga trayectoria en la lucha por el reconocimiento de los derechos del pueblo charrúa. También podemos comentar que es coprotagonista del documental El País sin Indios. Le cedo la palabra entonces a la compañera María Landi. Perdón. Entonces, te cedo la Así, palabra, Mónica. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muy agradecida a Silvia, a Eduardo, a todos los hermanos, hermanas del conversatorio por esta gran oportunidad que tenemos de visualizar, de visibilizar, y cuando empezó a recrudecerse en octubre, justamente empezó a perpetrarse ya el genocidio, que ya viene desde hace tantos años, ¿no? Pero que empezó a recrudecerse más con ataques, es que se me ocurrió plantearles de hacer este conversatorio. Y una de las personas claves que yo conozco, es que para mí experta en este tema, es María Landi. Y bueno, un poco contarles que en realidad a María Landi la conocí en el contexto indígena, a poco tiempo de ir a una cumbre continental de pueblos indígenas en Guatemala, donde ahí nos vimos. Y bueno, y siempre la he seguido y bueno, la quiero mucho. Y es una gran activista, no solamente por la causa palestina, sino por la causa de todas las causas de los pueblos oprimidos, empezando por los pueblos indígenas de la Via Yala. Sé que ella también estuvo con el tema del zapatismo en México. Bueno, ella contará, pero bueno, es una persona excelente para este caso, para tenerla, para escucharla, para ver su opinión y también que nos tramita toda su experiencia de vida en Cisjordania. Por otro lado, decirles que el pueblo charrúa tiene muchas similitudes con el pueblo palestino, aunque a otra escala, ¿verdad? En otro momento histórico. Nosotros hemos sufrido un genocidio, sabemos lo que es eso, sabemos cómo opera el imperio, ¿verdad? Los imperios, sabemos cómo operan estas potencias coloniales, sabemos cómo operan en lo chiquito, en lo grande, los detalles. En realidad son 12 pueblos que sufrimos lo que se llama el colonialismo del asentamiento o colonialismo de colonos, que es traer colonos y ponerlos justamente en los territorios indígenas, porque para mí el pueblo palestino es un pueblo indígena, ponerlos allí, darles todo lo que para la sobrevivencia, todos los recursos necesarios, y
y darles todo el aval de que hagan lo que hagan los colonos, o sea, que ejerzan la violencia que ejercen hoy hace tanto, desde el año 2020 hasta ahora, la mayor cantidad de grado de violencia se ha presentado con los colonos y los palestinos originarios de esas tierras, que los desplazan, les hacen de todo, los llevan presos a los niños, los echan de sus hogares a la fuerza. Bueno, es impresionante. No hay palabras de todo el atropello, de toda la violencia, de todo la falta de todo, de dignidad que tiene este pueblo, que también es un pueblo, pero que estos colonos que van allí. Hemos sufrido eso y América, la América Latina está asignada por todos estos atropellos, igualmente que en África, en Asia, en todo el mundo ha habido genocidios. Pero tan horrible tanto como esto, yo creo que este es uno de los genocidios donde se ha hablado más, y la ONU mismo ha tenido tantas sesiones hablando de esto, pero no se resuelve. Es un continuo desde hace más de 50 años, y bueno, y nada más transmitirle que el pueblo de Charrúa siempre se ha solidarizado, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, pero lo sentimos propio. Contarles un poquito qué nos ha pasado también cuando nosotros nos abrazamos a la causa palestina, cuando íbamos a las manifestaciones. Bueno, yo ahora estoy acá en el medio rural, no he podido participar de ninguna aún, pero hemos sido siempre como acusados, o siempre nos han hablado, nos han intentado comprar, o de alguna manera con el lobby de los judíos de Montevideo, ¿verdad? Eso yo lo he sufrido en carne propia, y la verdad que no entiendo cómo en Uruguay tienen tanto poder, el sionismo, ultrasionismo, el sionismo fanático tiene tanto poder, y no hay voces judías que se alcen en contra. Eso es lo increíble. Lo que está pasando en Argentina no sucede aquí en Uruguay, donde no es mi nombre, ¿no?, del movimiento, en todo el mundo. Aquí yo he buceado buscando a ver si había algún judío que pudiera estar en este conversatorio, para darle la oportunidad también de un judío también crítico, ¿verdad? Pero no hemos encontrado. O sea, que es tan fuerte, fuerte ese lobby, que está tan penetrado en todos los partidos políticos, en el mismo propio Frente Amplio de Izquierda. Hace poco, en septiembre, Yamandu Orsi viajó a Israel con todo lo que está pasando. En septiembre estaba todo muy intenso, ya se venía todo dando esto. Yamandu Orsi viajó por el tema del agua, de cómo gestionaban el agua, y vino contento diciendo que había traído una solución para atacar unos bichitos que atacan la palmera. O sea, da risa, pero como siempre lo estratégico económico, lo estratégico político, se pone por encima de lo humano, de la humanidad, de la solidaridad. Eso lo hemos visto en muchos ámbitos, aquí en Uruguay. Esa tibieza con que los estados, partes de las Naciones Unidas, esa tibieza con que hablan, con que piden el alto el fuego, pero de una forma tan tibia como para no chocar. Un poder impresionante, pero yo diría un poder colonialista, un poder imperial y un poder económico. Aquí en Uruguay la mayor parte de las empresas son judías, entonces ahí hay unos grandes intereses de todos los partidos políticos, que eso es lo que yo quería de alguna manera denunciar, que me indigna más, me pone como que me da mucha impotencia que aquí no se hagan esas manifestaciones enormes que se hacen en otros lados. Y la gente no tome partido, que aquí el tema Palestina no surja, no se haga piel con nosotros. Y bueno, ya desde el Consejo de la Nación Charrúa quería comunicarles que me han dado la oportunidad de decirles que nos solidarizamos por completo con nuestros hermanos, porque para nosotros el pueblo palestino es un pueblo indígena. También hay en el mismo pueblo, en la misma Palestina, hay como 4 o 5 pueblos que se identifican como indígenas, que son reconocidos, que son el Kalin, el Kaben, perdonen la pronunciación, estoy leyendo porque son difíciles de pronunciar, que son el Asasmed, el Ramadín, son beduinos, y los beduinos de Al-Shaida,
son beduinos palestinos que actualmente viven en el Valle del Jordán, pero han sido perseguidos por los colonos de una forma impresionante. Y bueno, un poco ver esa situación de que hoy estamos en un momento máximo de la violencia, de todo el genocidio, la masacre, que no perdona nada, no les importa nada, de cuántos niños van, eso nos dirá María, que ya no hay palabras, no hay forma de describir este horror del Estado de Israel. Quizás haya algunos, pienso que sí, debe haber voces, que he leído algunas voces de israelitas que no están a favor, pero no son visualizadas. Aquí en Uruguay no hay voces israelíes que se visualicen, que se escuchen. Hay todo un complot, una complicidad, un silencio total. Y bueno, acá quiero también de alguna manera denunciar al Comité Israelita del Uruguay, porque ha tenido un papel fundamental en todo esto en Montevideo principalmente, ese lobby, esa forma de avasallamiento. A nosotros nos atacan con mails todos los días y todo, los hemos puesto que no queremos recibir y seguimos recibiendo sus mails de propaganda pro Israel. Es todo el tiempo, en la televisión, en todos lados tenemos tienen esa forma, ¿verdad? Dominante, agresiva, de esconder las verdades, de esconder una verdad que ya no se puede esconder, que ya las imágenes ya dan por hecho una verdad que da pie, ¿verdad? Para realmente armar un movimiento de boicot, porque es lo único que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? No sé, ni siquiera como charrúas, como ciudadanos, como simples ciudadanos de Uruguay, ¿qué podemos hacer desde acá? Este, bueno, algunas de estas respuestas nos podrá dar María, que ella está muy interiorizada, y bueno, le dejo la palabra a esa. Allá, Bascuadé, Inchalá, levantémonos hermanas, hermanos, Inchalá, por la causa palestina. Palestina, pueblo palestino, pueblo charrúa, pueblos hermanos, Inchalás, Bascuadé, Inchalá. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias, Mónica, por tus palabras y a quienes organizaron este conversatorio por la invitación y la oportunidad. En primer lugar, algo que yo aprendí justamente caminando con la causa palestina es que, como voy a hablar de colonialismo, quiero empezar reconociendo que, como hija que soy de colonos europeos, eh, estoy hablando desde un territorio que fue habitado, que era habitado por pueblos originarios, ¿no? Charrúa, Chaná, Noa, Guaraní, antes de la conquista y del genocidio que después cometió el flamante Estado independiente o neocolonial. Y también decir que a mí me cuesta particularmente hablar hoy. Yo he dado muchas charlas sobre Palestina y me gusta hacerlo, pero en estas circunstancias tan horribles que estamos viviendo, cuesta porque una se queda sin palabras, como decía Mónica, y el dolor es demasiado profundo. Otra cosa que quiero aclarar, yo hice todos los esfuerzos que podía para tratar de que estuviera presente en este conversatorio un joven periodista palestino, Qassam Muadi, porque siempre soy de las personas que siempre tiene presente que lo más importante es que los palestinos y palestinas hablen por sí mismos, ¿no? Que no estemos siempre los demás hablando de ellos y por ellos y ellas. Lamentablemente esos intentos no resultaron. Yo creo que las circunstancias que se están viviendo, porque no es solo en Gaza, él está en Cisjordania, pero también en Cisjordania se están viviendo momentos extremadamente difíciles de muchísima represión, y quizá por eso él no pudo responder. Y las limitaciones que tenemos en general son pocas las personas palestinas que hablan castellano, hablan árabe, por supuesto, y hablan mucho más inglés. Entonces,
las limitaciones para comunicarse con esta parte del mundo, además de la distancia geográfica, se multiplican, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho que él participara y que pudiera dar su palabra directamente. Yo quiero empezar con una pequeña reflexión antes de pasar a compartir lo que la presentación que preparé, ¿no? Decía que es difícil hablar cuando hay un genocidio en curso y cuando ha quedado más claro que nunca que las vidas palestinas no importan, igual que las vidas israelíes o que las vidas ucranianas o que las vidas occidentales. Y yo siempre digo, imagínense si un país musulmán estuviera bombardeando desde hace 2 meses, todos los días, sin pausa, a 2 millones y pico de personas judías, ¿verdad? Asesinándolas de a miles, encerradas en un gran campo de concentración, como es un gran gueto como es Gaza. ¿Cuál sería la reacción internacional? ¿No? ¿Y qué país occidental ha pedido sanciones contra Israel como las aplicó de manera enérgica, inmediata y total contra Rusia al día siguiente de la ocupación de Ucrania, ¿no? Se ha calculado que Rusia mató a unos 500 niños y niñas ucranianos a lo largo de un año, y en las primeras semanas de la agresión israelí contra Gaza, Israel mató a más de 1000 por semana, niñas y niños, ¿no? Y entre tantas condenas al terrorismo de Hamás, ¿quién condena el terrorismo de Estado y el genocidio israelí? Y cuando se habla de erradicar a Hamás, ¿quién está planteando la necesidad de un cambio de régimen o de erradicar al gobierno israelí más racista, más extremista y más fascista que ha tenido ese país en su corta historia, pero que es decir mucho, ¿verdad? Y que es el que actualmente gobierna y está llevando a cabo este genocidio, ¿no? Un gobierno cuyos dirigentes están incitando explícitamente a destruir al enemigo, al pueblo palestino, y acabar con él, ¿no? En sus discursos abiertamente genocidas. Y bueno, esto se puede hacer porque las víctimas son palestinas, ¿verdad? Dejar a 2 millones de personas, la mitad de las cuales son menores de edad, sin agua, sin comida, sin insumos médicos, sin electricidad, sin telefonía, bombardearlas sin pausa, asesinar a miles y miles de niños, solo se puede hacer porque son árabes de piel oscura y además en su mayoría musulmanes, ¿no? Y de las víctimas israelíes de los hechos del 7 de octubre conocemos todos los detalles, ¿verdad? Tenían historia, tenían rostro, tenían nombres, los medios no dejan de reproducir esos detalles, pero de las víctimas palestinas, nada, no sabemos nada porque son invisibles. Y cuanto más aumenta su número, más abstractas se vuelven, ¿no? Parece que no tenían rostro, ni nombre, ni historia, ni familia, ni comunidad, ni sueños, ni proyectos, ni nada, ¿no? Bueno, ese doble rasero, esa hipocresía de que unas vidas importan más o menos según si son o no amigas del imperio, ¿no? Es realmente es muy intolerable y, y hace que Europa, por ejemplo, Europa haya perdido el resto que podía quedarle de credibilidad moral, ni hablemos de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso está mostrando cómo esos resabios de colonialismo, de racismo y de supremacismo blanco, europeo y norteamericano son tan fuertes, están vivitos y coleantes y por eso son intolerables, ¿no? Y este horror que estamos viviendo hoy es producto de la impunidad que esas potencias occidentales le han garantizado a Israel durante más de 7 décadas, ¿no? Y que los hace cómplices de sus crímenes, ¿no? Como dijo el político griego Yanis Varoufakis al comienzo de esta agresión, nosotros los europeos creamos este problema, empezando por siglos de antisemitismo o de judeofobia, ¿no? Y luego con el genocidio nazi contra la población judía, entre otros grupos que también fueron
víctimas de genocidio, y el haber avalado la falacia de que la población judía europea tenía que buscar un territorio seguro donde construir su propio Estado, en un territorio que estaba vacío, otra mentira, porque no estaba vacío, y bueno, él hacía esa historia de complicidad y de hipocresía y de responsabilidad europea, ¿no? Esas potencias occidentales, permitiendo la impunidad de Israel, crearon un monstruo con el que ahora nadie puede lidiar, ¿no? Y sumieron a esa tierra y a esa región en una guerra eterna. Y de acuerdo, y por sus intereses geopolíticos, porque Israel es un bastión de los intereses geopolíticos y económicos de las potencias occidentales en la entrada de una región estratégica, como es la llamada Oriente Medio, es lo que ha hecho que hasta ahora lo sigan protegiendo, ¿no? Y bueno, yo, para no extenderme, voy a compartir en primer lugar un pequeño, un cortísimo video que es pertinente para el público de este conversatorio, y luego voy a pasar a compartir mi presentación. Así que ahora comparto pantalla. The scale of violence that is occurring against children, against life, is... Indigenous peoples all over the world are rising up and standing with Palestine as I see it, because our blood knows their pain. We are people who have endured forced removal, forced displacement, theft of land, theft of culture, and targeting to this day for extractive industry and development. We can see what's happening in front of us, and there is still time to stop it. We stand in solidarity with our Palestinian relatives. Bueno, yo siempre tengo la costumbre de empezar mis exposiciones como dedicándolas, mis presentaciones, dedicándolas a algún hecho destacado, algún mártir o héroe reciente, algo. Y claro, frente al genocidio que estamos viviendo es como imposible, ¿no? Las cifras nos superan, y lo único que quiero citar es citar estas palabras de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ¿no? Cuando dijo que Gaza se ha convertido ante todo en un cementerio de niños, ¿no? Y por lo tanto, lo único que quisiera de todo este horror, sí, destacar dos grupos que a mí me parece que tienen que ser recordados, ¿no? En primer lugar, los periodistas, las periodistas y personal de los medios de comunicación, que son los únicos, porque ningún otro internacional se le ha permitido entrar a Gaza, son los que están a riesgo de su vida y de la de sus familias, están tratando de documentar y de transmitir todo el tiempo en condiciones imposibles y en tiempo real. Son los que nos permiten conocer las imágenes del horror y las cifras del horror del genocidio en curso. Y del mismo modo el personal médico y paramédico, yo ahora voy a compartir unas cifras, pero son realmente, no encuentro un adjetivo para decir cuánto admiro a esta gente y que de alguna manera representan la resiliencia y la valentía de ese pueblo. Estos serían los temas de los que yo voy a hablar. Voy a tratar de no extenderme demasiado porque me parece importante el diálogo y las inquietudes, recoger las inquietudes que puedan tener ustedes. Pero bueno, hablar un poco del genocidio en curso,
del sionismo como la causa profunda y original de esta situación, y me parece que es importante hablar del tema del terrorismo que está tan en boga, ¿no? ¿Qué terrorismo? Y hablar también de Hamás. Estas son las cifras que actualicé hoy, que ya, ¿qué se puede decir? ¿No? Leer estas cifras no nos dejan sin palabras, nos dejan mudas, ¿no? O sea, nadie nunca imaginó que íbamos en el siglo XXI a estar asistiendo a un exterminio de esta magnitud, adelante de nuestros ojos, televisado en tiempo real, sin que el mundo, la comunidad internacional, haga nada para pararlo. Nada, absolutamente, ¿no? Me importa destacar lo de los 8.000 niños y niñas, las cifras de personal de salud, las cifras de personal de la ONU, periodistas y trabajadores de los medios. No existe nada parecido en ninguna agresión o conflicto bélico de la época moderna donde se hayan dado estas cifras. No existen. Eso lo están diciendo todos los expertos militares, no sé, fuentes que son absolutamente independientes, insospechadas de tener la más mínima simpatía hacia la causa palestina, ¿no? Bueno, y la agresión que también se da en Cisjordania, desde el 7 de octubre, 280 personas asesinadas, más de 3.500 detenidas, y son cifras que todos los días cambian, ¿no? Todos los días. Esto, por ejemplo, lo dijo el Financial Times, ¿no? Que la magnitud de la destrucción de Gaza solo es comparable a los bombardeos en alfombra que sufrieron las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos en el siglo XXI. Y aclarar que esto no es una guerra contra Hamás, como la presentan los medios y como la presenta Israel, es una guerra contra todo el pueblo palestino, en su fase de exterminio, una guerra que tiene 75 años y que casi un siglo, y que es contra todo el pueblo palestino y que ahora entró en esta fase de exterminio. Y aquí hay una gráfica muy elocuente, ¿no? De cuántas muertes infantiles en conflictos, digamos, de este último siglo, de niños y niñas muertos por día. El 136 es la cifra de Gaza, que se destaca y se dispara respecto a otros lugares de conflictos de muchísima más población, territorios mucho más grandes y mucho más prolongados en el tiempo, ¿no? Como Siria, Afganistán, Yemen, Ucrania, Irak. No hay nada comparable. Y también me importa destacar que esto es una guerra contra las mujeres, los bebés, las niñas y los niños, que no son daños colaterales, no son errores, son un objetivo militar de la necropolítica sionista, porque constituyen la amenaza demográfica, la amenaza demográfica que el proyecto sionista, con el que el proyecto sionista ha estado obsesionado siempre, porque el sionismo se propuso construir un Estado judío en un territorio donde la inmensa mayoría no era de la población que lo habitaba, no era judía. Y hasta el día de hoy, por lo menos la mitad, e incluso un poco más de la mitad, no es judía. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacernos de la población que nos sobra en ese territorio del cual queremos apropiarnos en su totalidad, ¿no? Entonces, las niñas y niños y las mujeres que son las que sostienen, protegen y reproducen y multiplican la vida, por supuesto que son un objetivo militar, ¿no? No quiero extenderme mucho más, pero sí comentar, yo tenía unos datos de noviembre que son realmente espeluznantes, de que en medio de ese genocidio había 50.000 mujeres embarazadas en Gaza, que 5.500 dieron a luz en medio de la muerte, en medio de los escombros, en medio de los bombardeos, en el mes de noviembre. Eso era 160 por día.
sin acceso a medicamentos, con hospitales colapsados, sin agua potable para producir la leche materna, sin higiene, sin privacidad, expuestas a infecciones, rodeadas de cadáveres en descomposición, porque las morgues de los hospitales no daban abasto, y un largo etcétera, ¿no? Y las mujeres que no estaban embarazadas, que no están embarazadas, han buscado desesperadamente recurrir a pastillas para inhibir la menstruación, porque no pueden cursar la menstruación en esas condiciones horrorosas, ¿no? Bueno, la obsesión por eliminar a la población nativa, por eliminar a las mujeres, por eliminar sobre todo poblaciones con una tasa de natalidad tan alta como es el caso de la de Gaza, en particular y la Palestina en general, ha sido siempre la obsesión de todo régimen colonial. Ustedes lo saben mejor que yo y no necesito extenderme, ¿no? Bueno, y me parece sí importante esto no me voy a detener, pero es tan importante decir cómo esto empezó el 7 de octubre o empezó mucho antes, ¿no? El problema es que para los medios occidentales, sobre todo, las historias empiezan siempre con la primera víctima israelí. Todo lo que Israel ha estado haciendo antes, en forma de violencia estructural, violencia directa y física contra la población palestina, no existe. Eso no es noticia para los medios, ¿no? Ese status quo de ocupación colonial y apartheid, que es la violencia más importante y permanente, eso no es noticia. La noticia es cuando, como reacción desesperada ante toda esa violencia, los palestinos cometen actos de violencia, entonces ahí empiezan los medios a interesarse, ¿no? Y bueno, la respuesta israelí es siempre masacres y una violencia desmedida y desproporcionada. Ahora, si empezamos a informar desde el momento de la reacción palestina, obviamente que estamos engañando al público, ¿no? Pero eso es lo que hacen los medios. Entonces, ¿cuál es el contexto que está faltando en las noticias que se están difundiendo, ¿no? Se está nada menos que ocultando que el pueblo palestino viene soportando 75 años de una limpieza étnica sostenida, como dice el historiador israelí Ilan Pappé, un genocidio incremental que tiene momentos de intensificación como el actual, ¿no? En toda la Palestina histórica, y que ha generado 4 generaciones de personas palestinas refugiadas. Más de la mitad de la población palestina hoy vive fuera de Palestina, en campos de refugiados o en el exilio en todas partes del mundo, porque Israel no les permite regresar a la tierra de donde los expulsó, tampoco a sus descendientes, ¿no? Son la población refugiada más antigua y numerosa del mundo. 56 años de ocupación militar y colonización, ¿no? Hoy por hoy hay 700.000 colonos o más viviendo en colonias ilegales para la ONU, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, y se ignora también que la población de Gaza venía sufriendo 16, casi 17 años de un bloqueo férreo, insoportable por aire, tierra y mar, y además de ataques y bombardeos periódicos, todo lo cual ha provocado una gravísima crisis humanitaria antes del 7 de octubre, ¿no? Y además, como telón de fondo, un Estado, un régimen de apartheid, que es lo que los palestinos, las organizaciones de derechos humanos palestinas venían denunciando desde hacía por lo menos 2 décadas, y que hoy por hoy es un consenso internacional, por lo menos de la comunidad de derechos humanos y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Además de todo esto, desde diciembre del año pasado, cuando asume este nuevo gobierno israelí, el más extremista, fascista, racista y supremacista que ha habido en toda la historia de Israel, todos esos horrores y esos crímenes se intensificaron, se aceleraron, y todas esas violencias que fueron incitadas, dirigidas y justificadas desde los propios gobernantes, ¿no? Y frente a todo esto, la comunidad internacional, inclusive el Uruguay, guardaron un total silencio. No condenaron, no denunciaron, nada. Lo ignoraron. Y este año, paradójicamente, es que se están conmemorando los 75 años de la limpieza étnica de Palestina, del año 48, la que destruyó Palestina y que sobre sus ruinas
implantó el Estado de Israel, un Estado colonial, en medio del mundo árabe, ¿no? Y si quedaba alguna duda sobre cuál era el proyecto original de esos europeos que fueron a colonizar Palestina, tengo esta cita y tendría muchas más, de Ben Gurión, ¿no? El primer premier de Israel, uno de los fundadores, padres de Israel, ¿no? Que dejaba explícitamente claro que el objetivo era deshacerse de la población originaria de Palestina y sustituirla por población judía traída de todo el mundo. Entonces, cuando entendemos esto, la cuestión de Palestina deja de ser un conflicto complejo y complicado como se lo pretende presentar, sino que pasa a ser sencillísimo de entender. Cuando usamos el marco interpretativo correcto, es sencillísimo de entender, ¿no? Porque entendemos que no es un conflicto entre dos pueblos que se disputan un territorio como dos vecinos que se llevan mal y que hay que sentarlos a que dialoguen, a que se reconcilien, a que dejen de pelearse y se repartan buenamente ese territorio. No tiene nada que ver, eso es un paradigma falso y deliberadamente engañoso, sino que se trata de un proyecto colonialista que surgió en Europa Oriental a fines del siglo XIX, que se propuso conquistar la tierra de Palestina, para construir allí un Estado judío exclusivo y excluyente, porque si dijera, bueno, fuimos a ese territorio a convivir con los árabes, a ver cómo podíamos coexistir pacíficamente, no, fueron a conquistarlo deshaciéndose de la población originaria, ¿no? Para sustituirla. Eso es lo que llamamos colonialismo de asentamiento o de sustitución de población. Y para eso se basaron en una serie de mitos, pero el más importante de ellos fue que Palestina era una tierra sin gente para un pueblo sin tierra, ¿no? Con el típico desprecio del colonialismo que no quiere ver ni reconocer a la población nativa del territorio que va a ocupar. Y bueno, y el objetivo ha sido desde ese entonces hasta ahora. Por eso decía, es un siglo entero, porque la colonización de Palestina empezó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a apropiar, el objetivo fue la mayor cantidad posible de tierra con la menor cantidad posible de árabes. Ese es el objetivo desde siempre. Por eso una vez que lo entendemos, todo encaja, todo cuadra y se vuelve muy fácil de entender, ¿no? El sionismo como una ideología racista, supremacista, que se plasma, que se traduce, se concreta en un proyecto político de nacionalismo judío que convierte a la religión judía y al colectivo cultural, digamos, judío, porque también hay judíos seculares que no son religiosos, pero que son parte de una tradición cultural, identitaria, ¿verdad? De una comunidad, la convierte en una nación que por lo tanto necesita un Estado y para ello necesita un territorio. Y para eso utilizan la Biblia como factor aglutinador, unificador de las comunidades judías dispersas por todo el mundo que no tenían ninguna otra cosa en común más que su religión y su tradición judía. Bueno, y así es como el Estado de Israel se implanta, ¿no?, sobre las ruinas de Palestina destruida mediante la limpieza étnica y la guerra de conquista. Y lo curioso es que se convierte en un proyecto colonial en un momento histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo iba a contramano. El mundo estaba iniciando un proceso de descolonización que se vería en las décadas siguientes, sobre todo en África y en Asia, ¿verdad? Y sin embargo, se instala un proyecto colonial a contracorriente de la historia, ¿no? Y por eso este año es tan curioso, porque estamos conmemorando 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a la vez de la instalación del régimen de apartheid en Sudáfrica y del proyecto de Israel, del Estado de Israel en Palestina. Qué paradoja, ¿no? Como que la civilización occidental es una realidad según en qué parte del mundo se esté, y sus dramáticas consecuencias según si estamos en el sur global. Y bueno, y la Nakba, esa Nakba que los palestinos le llaman la catástrofe, que fue la limpieza étnica del 48, la destrucción de más de 500 aldeas y localidades palestinas,
la apropiación del territorio, la expulsión de unas 800.000 personas. Bueno, todo eso que se llama la Nakba no es un hecho del pasado. Desde entonces ha continuado, es un proceso de limpieza étnica y de genocidio que no ha parado y que se mantiene mediante una combinación de ocupación militar, colonización territorial y apartheid legal, que tiene como siempre el objetivo de que ya dijimos, y que además se ha propuesto mediante todo ese sistema complejo y casi que diabólico, perverso, ¿no? Convertir la vida cotidiana de la población palestina en un verdadero infierno. Y eso realmente es algo que se puede entender cuando uno está ahí y lo ve y lo conoce de primera mano. Todo lo que podamos escuchar, leer, no es comparable con la experiencia en el terreno, digamos, ¿no? Es un infierno para que la gente no soporte y busque por todos los medios irse, pero el problema es que durante un siglo el pueblo palestino se ha resistido a abandonar su tierra ancestral y no ha dejado de resistir. Y ahí es cuando le ha complicado los planes al proyecto sionista. Y bueno, hoy por hoy tenemos instalada esta guerra demográfica, que es la que hace que Israel necesite, por ejemplo, como lo está haciendo ahora, buscar por todos los medios deshacerse de 2 millones de personas que están en Gaza, encerradas en el gueto de Gaza, y con la intención de empujarlas y expulsarlas hacia Egipto, ¿no? Porque tras más de 75 años no ha podido imponer una mayoría judía en el territorio del cual se ha apropiado. Y hoy por hoy, no me voy a detener acá, pero hay como una especie de empate demográfico, e incluso las últimas censos muestran que la población árabe palestina ya supera levemente a la población judía israelí, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 7 millones de personas judías contra 7 millones de personas árabes palestinas que no son judías. ¿Y cómo se hace, no? Para implantar un Estado judío en un territorio donde la mitad de la población no es judía. Ahí está el gran dilema y el problema que tiene Israel. Bueno, y para no extenderme mucho más, que ya lo estoy haciendo, me parece, yo quería desear, me parece importante hablar de Hamás, porque si no parece que es como una especie de cuco, de tabú del cual no se puede hablar, ¿no? Capaz que lo puedo mencionar rápidamente y en las preguntas y respuestas podría dar un poco más de detalles. A mí lo que me parece importante es decir, primero empezar diciendo lo que Hamás no es, porque hay toda una operación mediática destinada a presentar a Hamás como una organización terrorista, al estilo del Estado Islámico o el Daesh, al estilo de Al-Qaeda, al estilo de grupos salafistas, y a Hamas no hay ninguna de esas cosas. Y si consideramos que a lo largo de la historia los pueblos oprimidos y colonizados han luchado por medios armados e incluso violentos por liberarse, y que en muchos de esos, a lo largo de esa lucha ha habido en todos los casos episodios extremadamente violentos, y más violentos, cuanto más violento es el opresor y más se resiste a ceder, digamos, su poder. Eso no convierte a las organizaciones de liberación en terroristas, aun cuando haya episodios donde cometen actos terroristas. Yo escuché poco después del 7 de octubre acciones terroristas, es decir, que se podrían llamar terroristas porque afectan a la población civil. Yo escuché una conferencia del historiador israelí Ilan Pappé, que recordaba, como buen historiador, por ejemplo, la violencia terrible que tuvo la lucha de liberación del pueblo de Argelia contra la colonización francesa, o recordaba episodios de la lucha de Vietnam, ¿verdad?, contra el imperialismo estadounidense, o la lucha del pueblo de Sudáfrica y a través del Congreso Nacional Africano. Su líder Nelson Mandela, que fue considerado terrorista para Estados Unidos y Europa, era considerado terrorista todavía cuando ya era presidente de Sudáfrica, porque también cometieron acciones armadas y también hubo episodios horriblemente violentos
y eso es parte de las luchas de liberación, y al punto que hay varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reconocen explícitamente el derecho que tienen los pueblos sometidos a regímenes coloniales extranjeros o regímenes racistas a luchar por todos los medios para liberarse, inclusive la lucha armada, ¿no? Y bueno, Hamás no es ninguna de esas cosas, no tiene una agenda política más allá de la liberación de Palestina, no pretende construir un califato ni en Palestina ni en ningún otro territorio, nunca ha realizado, por ejemplo, actos terroristas fuera del territorio de la Palestina histórica, no es ajeno a la sociedad palestina, al escenario político palestino. Hamás es un partido político, tiene un brazo armado que son las brigadas Al-Qassam, así como otros partidos palestinos tienen brazos armados, y no es ajeno al movimiento de liberación nacional. Hamás surgió en los años 70 como una organización de asistencia social, caritativa, y era una rama de los hermanos musulmanes de Egipto, que habían nacido en el año 1922, creo. Incluso como Israel tenía interés en debilitar a la OLP, a la resistencia palestina secular y organizada, apoyó en los primeros años a Hamás. Les dio fondos para construir mezquitas, para desarrollar y financiar sus instituciones caritativas, etcétera, ¿no? Hubo unos primeros años en donde Israel impulsó y apoyó el desarrollo de Hamás como rival de la OLP, era en ese momento el enemigo principal del cual Israel se quería deshacer o al cual quería derrotar o debilitar. Bueno, durante la primera intifada, la llamada primera intifada, en el año 87, Hamás se constituye y se funda oficialmente como un partido, una organización política que busca, de carácter islamista, que busca la liberación de Palestina, la destrucción del Estado de Israel como proyecto colonial sionista, ¿verdad? Y bueno, y ahí comienza a actuar como un actor ya político y político-militar. Cuando la primera intifada desemboca en el tramposo y engañoso proceso de Oslo, con los acuerdos que llevaron de alguna manera al final de la primera intifada y a de alguna manera domesticar la lucha palestina, con la creación del Estado de Palestina, y los acuerdos de Oslo que terminaron resultando en un control todavía mucho mayor por parte de Israel del territorio palestino, y casi fueron como una rendición, como una claudicación de la lucha palestina. Hamás, al igual que otros actores políticos palestinos, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es una organización de carácter marxista, rechazó el proceso de Oslo, rechazó la autoridad palestina que surge del proceso de Oslo, y ahí es cuando Hamás empieza a realizar acciones armadas, algunos atentados dentro de Israel, y en la segunda intifada, que comienza en el año 2000 hasta el 2005, Hamás, al igual que otras facciones armadas palestinas, jugó un papel clave, ¿no? Fue una intifada realmente muy sangrienta, y en el cual el pueblo palestino y también Hamás pagaron un precio altísimo en vidas humanas. Pero después, cuando se produce el final de la segunda intifada y, digamos, la derrota político-militar, Hamás decide entrar en el escenario político palestino, que fue una cosa muy extraña, ¿no? Decide entrar en ese esquema político creado por los acuerdos de Oslo y correr presentarse a las elecciones. Había habido en 2005 unas elecciones presidenciales de la autoridad palestina que había ganado Mahmoud Abbas como presidente de la autoridad palestina, y después podemos hablar de qué tipo de poder realmente o de autoridad tiene la autoridad palestina, y en el 2006 se producen las elecciones legislativas, que son sorprendentemente ganadas por Hamás.
Y eso crea un conflicto. Occidente decide que no va a reconocer, porque las potencias occidentales quieren democracia siempre y cuando los resultados les gusten a ellas, ¿no? Cuando el resultado no les gusta, se encargan de que el resultado de esas elecciones no sea reconocido. Entonces comienzan una especie de guerra contra Hamas, le cortan la financiación, le cortan los víveres y empiezan a apoyar a la autoridad palestina liderada por Mahmoud Abbas, y ahí se produce una división y hay intentos de Hamas de formar un gobierno de unidad que no resultan, llegan casi al borde de la guerra civil, y al final eso se salda con una división política y territorial que desgraciadamente hasta el día de hoy persiste y no ha permitido reconstruir un proyecto nacional, ¿no? Entonces quedó Hamas a cargo, digamos, de Gaza, y la autoridad palestina con Mahmoud Abbas y el partido Fatah al frente en Cisjordania, ¿no? Ahora, es interesante también la evolución que ha hecho Hamas, porque tanto para su campaña electoral de 2006 como la reforma de la Carta Orgánica que hizo en el año 2017, ahí dejó de lado o puso en segundo lugar el islamismo para enfatizar ¿cómo se dice? El nacionalismo palestino y la lucha de liberación nacional como su objetivo principal. Y lo más importante, en lugar de insistir en la destrucción de Israel, eso también estaba en la Carta Fundacional de la OLP en el año 64, ¿no? Pero bueno, jamás en el año 2017, al reformar su carta, no habla más de eso, y por el contrario dice que aceptará el consenso nacional, lo dice entre comillas, que es también el consenso de la ONU, de los dos estados. Al aceptar el paradigma de los dos estados en el territorio de la Palestina histórica, implícitamente está reconociendo a Israel, algo que Israel jamás ha hecho. Israel jamás ha reconocido la posibilidad de existencia de un Estado palestino, y mucho menos ha reconocido a Hamas como un actor político legítimo, ¿no? Bueno, por todo esto, Hamas es parte integral del movimiento de liberación, lidera en Gaza la resistencia armada, pero no solamente, porque en Gaza hace ya años que están coordinados las brigadas, los otros brazos armados de los demás partidos, ¿no? Las brigadas Al-Qassam de Hamas, con las brigadas Ali Abu Mustafa del Frente Popular, con las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, de Fatah y otras, ¿no? Hay con las brigadas Al-Quds del partido Yihad Islámica. Bueno, me interesa, y ya para ir cerrando, el pasar de la perspectiva de los dos pueblos que se disputan un territorio, al pasar y cambiar el paradigma y entender que esto es una lucha anticolonial, y que esto no es un territorio en disputa que debe ser dividido, sino que es un territorio colonizado que debe ser descolonizado, porque realmente pensemos cuando, por ejemplo, en la lucha de liberación de Argelia, que es una que siempre se toma como modelo, se pensó en dividir el territorio de Argelia y darle una parte de ese territorio a los colonos franceses y otra parte al pueblo originario argelino, o cuando se hablaba del fin del apartheid en Sudáfrica, nunca se dijo, bueno, vamos a darle una parte del territorio sudafricano a los blancos y la otra parte a los negros, o sea, nunca, jamás, ¿no? Sin embargo, se ha implantado ese sentido como un absurdo para hablar del territorio de la Palestina histórica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de ocupación colonial y de apartheid en lugar de guerra, y hablamos de que esto no se trata de negociar con un poder que no quiere negociar nada porque no está dispuesto a ceder nada, entonces lo que corresponde es el modelo sudafricano, el modelo de las sanciones, ¿no? Y de la lucha contra el apartheid. Y hablar, y tenemos que empezar a hablar de que una verdadera democracia o democratización implica superar esa etnocracia que hoy implica la definición de Israel como un Estado judío, que es algo absolutamente inadmisible en pleno siglo XXI. Yo había puesto muchos desafíos, pero creo que no tengo tiempo de leerlos. No sé, ustedes me dirán, si quieren los dejo de largo y los nombramos. Continúa, María, continúa.
Bueno, los leo rápidamente y sobre esto capaz que podemos después conversar. Yo creo que tenemos varios desafíos en relación a la necesidad de comprender correctamente la causa palestina. Y bueno, el primero es dejar atrás la teoría de los dos demonios, que en definitiva es eso de los dos pueblos que luchan por un territorio. Eso es la teoría de los dos demonios, que sabemos en el Cono Sur muy bien en qué consiste y de qué hablamos, ¿no? Y reconocer la lucha palestina como una lucha de liberación de un pueblo originario, despojado de su territorio, por un proyecto colonialista europeo, ¿no? Y entender que no es diferente de las luchas de otros pueblos colonizados y racializados, y conectar esas luchas. La necesidad de incluir a Palestina en los estudios sobre el colonialismo, el racismo, los genocidios, el apartheid, ¿no? Entender el sionismo como una ideología racista y supremacista, hacer una lectura también autocrítica y desde una mirada decolonial sobre el papel clave que tuvo Uruguay en la Comisión de las Naciones Unidas, que eran flamantes en el 47, que recomendaron la partición de Palestina, ¿no? Sin pensar en consultar la opinión del pueblo originario árabe que habitaba el territorio de Palestina, para darle más de la mitad de ese territorio al movimiento de colonos europeos que hacía pocas décadas que estaban en el país, ¿no? Y superar el síndrome que es tan común en el Uruguay, como decía Mónica, incluso entre quienes se dicen y se consideran de izquierda, de PEP, como le dicen los palestinos, a los que son progresistas, excepto por Palestina, ¿no? Dejar de ver a Israel como la única democracia del Medio Oriente y verlo como lo que es el último apartheid que perdura en el siglo XXI y hoy un Estado genocida, ¿no? Estudiar el paradigma correcto, ¿no? Desde estudiar a Palestina desde el paradigma correcto y entonces pasar a hablar de descolonización y de desmantelamiento del apartheid y escuchar, por lo tanto, el llamado palestino, al igual que hicimos con el llamado sudafricano, a desarrollar campañas de boicot, de desinversión y sanciones para y declarar a nuestros espacios, nuestras instituciones, comunidades, sindicatos, barrios, instituciones educativas, organizaciones sociales, de base, de lo que sea, espacios libres de apartheid, ¿no? No dejarnos intimidar por la propaganda y el bullying y el chantaje que siempre lleva adelante el visionista, y bueno, y entender lo que debe ser una verdadera lucha contra el antisemitismo, la judeofobia, en el marco más amplio de otras luchas contra todas las formas de racismo y de discriminación, no como algo único, exclusivo, diferente y privilegiado, ¿no? Sino contra todas las luchas contra la discriminación, incluyendo la islamofobia, la arabofobia, la xenofobia, la supremacía blanca, etc., ¿no? Y como decía Angela Davis, construir un internacionalismo del siglo XXI que conecte las luchas sociales, locales, globales, contra ese enemigo común que en definitiva es el sistema capitalista, militarista y patriarcal, y conectar todas las luchas antirracistas y anticoloniales. Y para terminar, el que podemos hacer, acá tenemos una larga lista de cosas, ¿no? Que son concretas, porque los palestinos necesitan algo más que una solidaridad simbólica y declaraciones y pronunciamientos, sino que hay que exigir y presionar a los gobiernos y a los organismos multilaterales para que haya un embargo militar total, que implica no vender y no comprar, por ejemplo, servicios de seguridad, de ciberespionaje, de un montón de cosas que vienen en el paquete de la industria militar y de seguridad israelí, ¿no? Exigir romper los tratados de libre comercio, los intercambios de bienes y servicios, eso que decía, declarar los espacios libres de apartheid, boicotear productos, servicios, empresas, instituciones, bancos israelíes o de empresas multinacionales cómplices, rechazar todos los ofrecimientos de becas, de eventos, de intercambios académicos, científicos, culturales, deportivos, turísticos, etcétera, con el apartheid israelí, y unirnos a la campaña BDS de boicot, desinversión y sanciones, o a otros grupos estratégicos y de solidaridad con Palestina. Bueno, Ben Gurión decía que esto se iba a solucionar porque los viejos iban a morir y los jóvenes iban a olvidar. Los viejos es verdad que han muerto, siguen muriéndose, pero los jóvenes palestinos y palestinas no han olvidado
y siguen convirtiendo en consigna de su vida existir es resistir, que se plasma en un término árabe que es resistencia y resiliencia, sumud, ¿no? Y bueno, invitarles a que nos sigan en las redes sociales para participar y acompañar las acciones y movilizaciones que estamos realizando en este contexto de genocidio en Gaza. Voy a prender la luz, perdón, porque me quedé afuera. Listo. Perdone que me extendí un poco demasiado.